Corax, Señor de las Sombras, por Guy Haley. Capítulo 13. Animáfago. La cúpula dorada del Palacio Daggett dominaba el centro de la ciudad. La docena de avenidas que dividían los distritos del satélite artificial se unían en la plaza situada debajo de la barroca parte inferior del palacio. Así, elevado sobre todos los demás, el dominio privado del archicontrolador coronaba Zenith 312. Corax avanzó por una pasarela de servicio suspendida en lo alto de una de las avenidas. La pasarela era lo suficientemente amplia como para que los grandes drones de mantenimiento de la ciudad la pudieran atravesar. 10 hombres podían caminar cómodamente hombro con hombro sobre ella, mientras un entramado de cables que la sujetaba por encima del techo de la ciudad. Un pozo de acceso hecho entre las fluidas formas de los soportes del techo yacía sin vida delante de él, cuya puerta oculta llevaba la vuelta a la epidermis de estación. Una segunda puerta estaba a unos 400 metros por detrás de su posición. La avenida era impresionantemente grande, con zonas verdes y una ciudad de un cierto tamaño. Más abajo, en el centro, una pista para vainas de transporte autónomo discurría sobre pilares a través de los tranquilos claros y jardines públicos. Los sofisticados edificios al principio se erguían ellos solos en el parque. Luego se reunían en un gran número hasta que se convertían en calles y después se apiñaban de forma que cada vez más densa hasta que se mezclaban con la estructura de los enormes muros internos de la ciudad. Los bosques que salpicaban el parque crecían a los lados de los edificios como exuberantes marañas, con todo tipo de especies terranas, algunas ya extintas en el mundo natal del hombre. Llegados a cierto punto, vieron como un lago llenaba una avenida de lado a lado, cuyas aguas de color azul profundo las cruzaba una línea de vainas. Sinuosos senderos se abrían caminos sobre los pantanos llenos de pájaros. Corax lanzaba miradas a lo que era el mundo viviente en sí mismo, un oasis cósmico a la deriva en el vacío. La, mira- la mirada a las estrellas del espacio brillaba a través de las cúpulas facetadas, demasiado grandes como para poder cubrirlas, y que subían hasta los puntos más altos del techo, como las notas triunfantes de una sinfonía. Este paraíso era el hogar de la élite. La miseria que Corax había presenciado en otros lugares parecía estar a miles de años luz de distancia. La plaza situada abajo del Palacio Daggett era igualmente impresionante, con elegantes esculturas que adornaban su pavimento estampado. A través de sus monumentales recintos eran visibles las otras avenidas, largas y cubiertas de neblina del polen. La belleza de Zenith 312 era similar a cualquier otro entorno artificial que Corax hubiera visto en otro lugar, pero en estos momentos la luna estaba abarrotada de refugiados que se escondían de la guerra. En los exuberantes alrededores había decenas de miles y muchos de ellos harapientos y fuera del lugar. Estaban reunidos muy juntos frente a la gigantesca plaza, como si su señor en persona fuera a protegerlos. La energía estaba cortada al final de la avenida, y aunque la zona oscura era tan segura como la iluminada, de manera instintiva la gente se apiñaba lejos de ella. Las cúpulas del techo proporcionaban a los civiles una visión de la batalla. Miraba paralizados la danza de naves de guerra, con el miedo escrito claramente en cada uno de los rostros. Corax maldijo a Agarth por la reunir a su gente tan cerca de él. Había levantado un escudo de vidas inocentes alrededor de su palacio. El primarca lo odió aún más por eso. Entonces, la gente empezó a morir. La muerte llegó primero desde el borde de la multitud. Los primarcas poseían una agudeza visual mucho mayor a la de cualquier hombre normal, y Corax notó movimientos extraños entre la gente tan pronto como comenzaron. Aminoró su avance y miró directamente hacia un amplio prado situado 200 metros más abajo. El movimiento emanaba de los conductos de ventilación, atmosféricos ocultos en el paisaje. Las personas más cercanas de los conductos de ventilación comenzaron a ahogarse y a chillar. La conmoción se convirtió rápidamente en un pánico que se extendió como el viento de formas de las ondas de un campo de trigo cuando lo arrastra. Pero esa no era metáfora natural de un Corax que había crecido en la prisión. La primera vez que vio crecer los cultivos ya fuera de la prisión
Fue hace no mucho tiempo, pero lo que ahora veía era sin duda ese patrón. La gente se dirigía hacia un lado y veía la misma muerte por asfixia que venía a otra dirección, y retrocedían mientras agitaban los brazos sobre sus cabezas. Fue momentáneamente hipnótico, hasta que empezaron a caer, el nervioso murmullo se convirtió en un rígidos gritos y la multitud huyó hacia todas direcciones. Las armas en el casco de Corax, breves ráfagas Vox pasaron de hombre a hombre, en el disperso grupo de maestros de las sombras. Corax emitió una ráfaga de código que detuvo a los demás. Hay algo en la atmósfera. Se arriesgó a avisar mediante una transmisión abierta. Las tuberías abarrotaban el espacio que había sobre la vía de servicio. Chimeneas a 80 metros expulsaban el aire con resuello, y lo intercalaban con una jadeante aspiración del mismo. Miró a través de las diferentes opciones de visualización que le proporcionaban sus sensores automáticos. La visión de alto espectro reveló un agente portador que salía de los conductos de ventilación en siniestras nubes. El gas no era más que el portador de la mala noticias. En su interior llevaba la peor de las noticias. ¡Agente vírico! ¡Sellen sus máscaras respiratorias! Les ordenó Corax. Cambie el protocolo de operación a vacío. Más tintinó sonó en su casco. Las personas en la multitud eran como motas de información. Pierden su individualidad y se convierten en partículas tan impredecibles como las de un fluyente líquido. Se alejaron en estampida de los anillos de la muerte que se extendían los inevitables patrones entre ellos. Se empujaron, chocaron entre sí y se aplastaron a los que cayeron en su prisa por escapar. La gran batalla en los cielos cayó en el olvido. Cientos de personas huyeron por la avenida, fluyendo hacia la oscuridad como los granos a través del cuello de un reloj de arena. Pero la enfermedad se extendió rápidamente por toda el área. Corax la vio a través de una visión mejorada de falsos colores como una niebla violeta y ondulante. No había escapatoria. Los habitantes de Zenith 312 cayeron mientras corrían, con la lengua hinchada en sus bocas y los ojos en blanco. Una afortunada minoría murió en 3 exhalaciones. El resto cayó entre espasmos mientras se golpeaban el cráneo por la agonía que brotaba en su interior. Se desgarraban su propia carne y se echaban espuma por la boca. Todo terminó en segundos. La multitud se había derrumbado como en un mosaico puntilista de ropas de colores brillantes, cuyas figuras tranceladas por los miembros despartados se formaban patrones inequitativamente irregulares. Uno de los maestros rompió el espantoso silencio con su calmada voz. Parecía por el chasquido del tráfico de box entrante. Mi señor, ¿cuáles son sus órdenes? Preguntó el maestro de la sombra. Solo comunicaciones esenciales, ordenó Corax. Seremos vulnerables si nos detectan. Caminó hacia adelante y pasó directamente a través de la corriente de aire contaminado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a la multitud que había más abajo. Todos los seres humanos estaban muertos. El aire inundó su alma. ¿Qué clase de tirano asesina a su propia gente? Se dijo Corax a sí mismo. ¿Por qué ha hecho esto? Pasaron unos instantes. Las pulsantes runas localizadoras de los mesos se movieron silenciosamente sobre el cartófago de su casco. Mi señor, hay movimientos de los muertos, informó uno de los guerreros, de nombre Dio Enker. Parpadeó en su casco de Corax. Tal vez de supervivientes. Ve a investigar, lo ordenó Corax. El resto, permanezca en la sombra. Corax localizó a Enker mientras se movía a través de un cuadro de hierbas azules. Corría de árbol en árbol, maximizando su cobertura y luego se movió al refugio de un pilar de la línea de tránsito. Aquí, indicó Enker por Vox. Se detuvo al borde de un grupo de personas. Corax observó cómo se acercaba. Los brazos se agitaban, las piernas sacudían, las cabezas temblaban. Enker se unió con cautela, con su Volter listo. Otro movimiento desvió la mirada de Corax. Al otro lado del mar de cadáveres se agitaron grupos con una actividad similar. Tengo señales de vida. Los sensores automáticos muestran patrones cardíacos mínimos, que vuelven a ser normales, informó Enker. Se detuvo un instante. Sus corazones no latían. Sin embargo, la respiración y la circulación de los que están a mi alrededor están volviendo a la normalidad. Ninguno de ellos está muerto. Había signos de vida entre toda la multitud.
Un terrible presentimiento se apoderó de Corax. El grito de Enker atrajo la atención de Corax hacia su hijo. ¡Tengan cuidado! ¡Pueden verme! Un hombre estaba sentado en medio del grupo. Miraba fijamente a Enker, con los dedos temblorosos levantados hacia él. Corex frunció el ceño. No debería ser posible. Se conectó a los sensores automáticos de Enker para comprobarlo. Al echar una mirada tras los ojos de su hijo, vio que era de verdad. El hombre estaba mirando directamente al maestro de las sombras. Otros que ellos se ponían de pie, balanceándose de forma insegura. Todos ellos miraban fijamente al maestro, mostrando sus dientes siseos y gruñidos escaparon de sus bocas. «No te acerques», le insistió Enker. Lo repitió en el argot comercial cariniano. Más gente se estaba poniendo de pie. Korak se vio en sus ojos vidriosos y chillantes dientes. Nunca se había visto nada parecido, pero tenía una vaga idea de lo que era. «Enker, retírate inmediatamente», le ordenó Corax. «Entendido», respondió Enker. Empezó a retroceder. Con la sospecha rondando su mente, el Primarca activó las funciones cognitivas de más alto nivel de su armadura. La armadura de Corax era exclusivamente suya, equipada con subsistemas únicos que armonizaban con sus puntos fuertes. Incluso en su sensorium había múltiples augur y cogitadores de análisis. Sus sentidos automáticos tomaron la enfermedad, el del aire le seccionaron para averiguar la naturaleza escrita en su código genético. Era algo complejo y antiguo, algo tan malvado que solo podía provenir de lo más profundo de la maldad del hombre, y refinado en la cúspide de su poder. Lanzó una maldición. Animáfago, concluyó con disgusto. Una antigua enfermedad, programada para reescribir el cerebro de un humano, eliminando sus funciones superiores y transformándolo en una bestia irracional. Retírense. No podemos ayudar a esta gente. Se han convertido en un peligro para nosotros. Mantengan sus armaduras selladas. El código genético es desconcertantemente complejo, incluso para su mente de primarca, y los datos de su armadura de batalla presentaban eran insuficientes para decidir si la gente afectaría a sus hijos, pero lo creía probable. La forja genética del emperador era suprema, pero los genetistas de la era dorada de la tecnología eran maestros artesanos de la muerte. Se oyeron unos disparos a su derecha. Corex miró hacia abajo. Otro de sus hombres se movía entre la multitud, al otro lado del parque. Los afligidos corrían hacia él. Donde antes habían caminado sin ser vistos, ahora era visible, y estaba atrapado. Se movió rápidamente hacia el santuario de un edificio mientras abría paso entre la multitud allí donde podía, y donde no, abría fuego con una gracia y puntería mortales. Los corredores explotaban. Normalmente los voltes inspiraban terror, pero la multitud había perdido toda la razón. Más fuego contra de volter resonó desde una docena de lugares alrededor de la avenida. «Conserven munición», les ordenó Corax. «Replíguense. Ya no tienen mentes a los que el don de la sombra puede engañar. Deben retroceder». De la izquierda de Corax provino un gemido hueco. Un grupo de afligidos había bajado hasta la pasarela desde un punto de acceso situado en su espalda. Tan pronto como lo vieron, se lanzaron la carrera arrastrando los pies. Sus ojos estaban desprovistos de todo pensamiento, reemplazado por el deseo de desgarrar carne. No le tenían miedo. Cuando llegaron a su altura, Corax lo rebanó con sus garras trueno. El sonido de los campos disruptores atrajo a más de ellos a la pasarela desde el camino de acceso más cercano. Maldiciendo, Corax abandonó el sigilo por completo. Puso los sistemas de su armadura en pleno rendimiento y abrió el enlace estratégico de Vox. Inmediatamente le empezaron a llegar informes de toda la ciudad. Toda la población había sido afectada. 200.000 carinianos se enfrentaban ahora a la Legión, junto a 8.000 soldados del ejército imperial, que pasaron de ser aliados a enemigos. Todos los que estaban a bordo y no llevaban equipo de respiración habían caído, y en las zonas más afectadas también había aquellos en los que llevaban de solo un golpe. Agarat había puesto toda la ciudad en contra de la Guardia del Cuervo. Una serie de cuidadosos ataques quirúrgicos se habían convertido en una batalla contra un gigantesco enemigo. A lo largo de un frente, hordas de violentos ciudadanos atacaban a sus hombres. Detrás de la línea de conquista, allí donde los regimientos humanos normales se mezclaban con los marines espaciales, reinó la anarquía, con los soldados sin mente se volvieron en contra de la legión. Todos los informes se entregaban con el ruido de fondo de repiquetear el fuego de Walter. Más afligidos lanzaron la pasarela desde el acceso de servicio. En segundos estuvieron encima de él.
gruñendo y arañando. Sus uñas se descarraban por la furia, y sus dedos se rompían contra la ceramita. Se agarraban a él con tanta fuerza que se les arrancaba la carne de las puntas de los dedos, y dejaban manchas de sangre en el negro de su armadura. No podían atravesarla, pero podrían hacerlo caer. Corax arremetió contra ellos. Sus garras cortaron a muchos de los afligidos hasta dejarlos hechos pedazos, pero estos ocupaban sus lugares y se abalanzaban sobre él. Se apilaban sobre él con los ojos en blanco y las bocas babeantes que producían dolorosos gemidos. Los dientes se rompían contra los bordes de las placas de su armadura. Podría seguir matándolos sin cesar, pero no servirá de nada. Se dio la vuelta con rapidez para quitárselos de encima y se abrió paso hasta el borde de la pasarela. Los cables que sostenían la pasarela se le impidieron escapar. Corax apartó un hombre que mordía su hombro. Con las garras le atravesó a él y los cables. El plastacero se separó con un melodioso tañido. La pasarela se balanceó, pero no cayó. Corax se quitó a otro hambriento de la espalda y lo usó como un garrote para ahuyentar a los afligidos. Colocando los hombros hacia adelante, sostuvo ambas garras hacia los lados y se lanzó de nuevo a la pasarela, partiendo docenas de amarres de ellos. Los extremos del rojo vivo chasquearon como látigos y cortaron los miembros de aquellos que estaban cerca. Los afligidos siguieron luchando hasta el que se desgarraron. Sin la mitad de los soportes, la pasarela se hundió bajo el peso combinado de Corax y sus atacantes, y aún así, no pudo liberarse. Era un pájaro enjaulado, atrapado por una multitud aullante de hombres y mujeres. Los miembros le golpearon débilmente cuando sus dueños murieron aplastados bajo el peso de Corax y del empuje de los que venían detrás. Ahora había cientos de personas en la pasarela, atraídas por los sonidos de la lucha. En unos segundos se vería enterrado bajo una marea de carne descerebrado. Corax hizo descender sus garras. El metal y las chispas saltaron por el aire, libre, cuando seccionó la rejilla que formaba el suelo de la pasarela. El vapor salió con un estallido de las tuberías rotas. Los afligidos se abalanzaban sobre él tan rápido como se los quitaba de encima. Las manos intentaban arrancarle el casco de la cabeza. Extendió los brazos y giró para hacerse espacio, y, con un pensamiento, extendió las plumas corvidianas, sus maravillosas alas mecánicas. Las plumas de plasticero salieron de los compartimentos de su espalda y cortaron a media docena de afligidos. Más de ellos ocuparon sus lugares. Las alas y garras de Corax se movieron decapitando y mutilando a los con los afilados bordes, y aún así seguían lanzando sobre él. Gritando de ira, Corax liberó sus brazos de los torpes garras y cortó el suelo por una última vez. La pasarela se tambaleó y cayó cuando los cables que la sujetaban se desprendieron del techo, con un tintineo. Los conductos se rompieron en medio de una lluvia de chispas. Los cuerpos humanos cayeron en picado, cuyos dientes siguieron chasqueando hasta el momento de su segunda muerte, cuando impactaron en el suelo. Corax se quitó un afligido de la cara. Las alas cortaron y despedazaron los cuerpos humanos que se aferraban a él. Tras encontrar algo de equilibrio, encendió la mochila de salto, lo que incineró a los que se agarraban de las piernas. Corax se elevó en espiral debido a las bestias humanas que aún se aferraban a él. Las golpeó y las aplastó hasta que se quedó libre, y pudo tomar altitud. Sobrevoló a la multitud de afligidos que le aullaron y persiguieron, aunque no podían atraparlo. Evaluó rápidamente la situación. Sus guerreros, esos extraños señores de las sombras, estaban rodeados. Ninguno de ellos era presa fácil, pero siguieron atacándoles y a muchos de ellos los tiraron al suelo. Les quitaron la armadura e hicieron pedazos sus cuerpos. Uno tras otro se fue silenciando el estruendo de sus vólteres. Corax vio escapar a varios, trepando a alto y rápido por los soportes de los tejados. La fuerza de sus armaduras les ayudaba una vez lejos de las multitudes. Fueron más rápidos que los sin mente y los dejaron atrás. Pero los afligidos estaban en todas partes, y los guerreros que dejaban de luchar contra el aullante grupo de personas se encontraban corriendo directamente hacia otro. Corax podía llevar a sus hijos a un lugar seguro de uno en uno, pero ¿a quién primero? Sus ojos fueron a un guerrero de guerrero, calculando el orden que le permitiría salvar a la mayoría. Tras lanzar un grito de frustración por no poder ayudarlo a todos, Corax se lanzó en picado hacia Enker. Se detuvo con fuerza antes de impactar el suelo, y los reactores de su propulsor convirtieron las cenizas a docenas de afligidos
El barrillo y las cuchillas de Dallas cortó una hilera más de ellos. Los cuerpos tiraron bajo sus botas mientras rizaba. Sacó las garras y abrió paso hasta su hijo. ¡Conmigo, Enker! Le gritó. A Enker se le había acabado la munición, y su arma estaba llena de sangre por usarla como una masa. Se la colocó en el muslo y se lanzó por la mano extendida de Corax. Las ceramitas se agarraron mutuamente. Corax se lanzó hacia arriba, escaneó el área buscando un lugar seguro. Encontró una en la terraza más alta del Palacio de Ocio. El maestro de Leder se encontraba ya allí. Corax depositó a Enker junto a su hermano de escuadra. Lederen había atrancado las puertas del balcón que daban al interior de un área de entretenimiento. Las delicias del edificio estaban volcadas. Muebles destrozados y cristalería fina estaban esparcidos entre los cuerpos de aquellos que Lederen había matado. En el lado más alejado de las ventanas había reunido a una multitud de afligidos. Presionaban con tanta fuerza que los de adelante estaban atrapados contra el cristal. Estos últimos estaban realmente muertos al quedarse sin aire, a causa del aplastamiento, pero permanecían en posición vertical. Hay fuerza en los números, observó Corax. Luchen juntos. Traeré aquí al resto. Se alejó de nuevo, lanzándose como un halcón hacia la masa aullante. Rescató a todos sus hijos, y luego un tercero. Al cuarto no pudo salvarlo, pero vio con rabia cómo lo arrastraban bajo el bosque de ramas retorcidas. Corax ascendió con gran velocidad mientras gritaba con tanta intensidad como sus reactores. En su casco, las runas de silenciación de sus hijos parpadearon. De los 12 maestros que lo habían acompañado en el corazón de la ciudad, solo quedaban 9. 5 se habían alejado de los parques por su cuenta, 3 permanecían juntos, y los otros 2 restantes iban solos. Los 4 que había dejado en la terraza estaban atrapados. Volvió para ayudarles. El aterrizaje del Primarca resquebrajó el pavimento. Los 4 Mordeithan estaban preparados, con los voltes apuntando hacia el cristal. Enker había desarmado y limpiado su arma. Entre los 4 tal vez sumarían 300 proyectiles. El cristal no aguantará, apuntó Lenden. Corax miró fijamente hacia la esquebrajada manada que se agrupaba en el interior. Mi señor, propuso Enker. Por lo que he podido averiguar, todas las salidas están bloqueadas por los afligidos que persiguen a nuestros hermanos. Sugiero que se vaya. Aguantaremos aquí y esperaremos a que nos venga a buscar. El cristal crujió. Miles de afligidos estaban encontrando en el edificio y hacían presión sobre los que ya estaban allí. Uno de ellos en el frente de la multitud cayó abierto en los 2 lados de su vientre. Solo fue el primero. No, se opuso Corax. Morirán. No permitiré que sus vidas se desperdicien de esta manera. Hay otra salida. Miró hacia el techo de la galería. Por el vacío. Se lanzó hacia el cielo, con las garras extendidas, e impactó contra una de las cúpulas transparentes. El cristal, duro como el diamante, se enfrentó a unas garras monomoleculares enfundadas en luz. Lanzas de energía de descarga se deslizaron sobre el vidrio hasta que llegaron a los travesaños de plasticero que separaban los gigantescos paneles triangulares entre sí. Corax retrocedió. El cristal estaba resquebrajado. Se dejó caer hasta el suelo y detuvo su caída con un chorro de gases, y abriendo las alas. Giró y se impulsó con sus reactores en un rápido ascenso. Embistió contra la cúpula y de manera infalible sus garras encontraron la debilidad de cristal. Corax lo atravesó entre una nube de fragmentos que escaparon a la débil gravedad de Zenith 312 y se dirigieron al vacío. Lo siguió un rizo blanco efusivo que formó la atmósfera al escapar, y el rugido que esto causó le dificultó escuchar los mensajes de voz de sus hijos. ¡Mi señor! ¡Los afligidos han atravesado el cristal! Lo siguiente que oyó fue el fuego de los Volter. Corax se abrió paso a través del huracán. Violentas corrientes lo sacudieron mientras volaba de regreso a la terraza. Una lámina del panel de las ventanas de la terraza estaba ya añicos. Los afligidos abrían paso a la fuerza mientras se destrozaban entre los dentados bordes. Enker, Lederen y el resto descargaban los proyectiles que les quedaban a la horda, que avanzaba con admirable parsimonía, donde cada disparo solo se realizaba cuando era necesario. Los torsos estallaron y las cabezas explotaron.
Los afligidos resbalaban sobre las tripas derramadas de sus compañeros, pero parecía como si los marines espaciales estuvieran lanzando piedras para detener una avalancha. Corax agarró al primero de sus hijos por la mochila y lo llevó a la brecha que conducía al vacío, y lo arrojó con fuerza a la ráfaga de aire que descendió de nuevo. Al segundo lo tomó un momento después. Para entonces los afligidos se habían desplegado y atacaban a los guerreros de Corax por todos lados. Reducido en volumen de disparos que recibía la horda acosó con mayor intensidad a los Mord Daytan. Como el tercero, Corax tomó a Inker. Justo cuando las manos de los afligidos buscaban una armadura negra, Ledren se quedó solo. Mantente con vida, hijo mío, le gritó Corax. Ledren respondió con una ráfaga completa de disparos automáticos. Tras haber lanzado a Inker hacia la seguridad del vacío a través del ventarrón, Corax bajó de nuevo. Ledren se encontraba bajo un hervidor de lo que una vez fueron hombres. ¡Padre!, que apretó en el oído de Corax con la voz de Ledren. El Primarca pasó por encima de las montañas de hombres, desgarrándolos con sus alas y garras mientras lo hacía, y volvió a girar. No había ningún lugar donde aterrizar. La terraza estaba abarrotada. Ledren se apartó de la pila de cuerpos desmembrados y se lanzó desde el borde del balcón antes de que los afligidos pudieran atraparlo de nuevo. Corax se lanzó tras su hijo, mientras las alas chillaban en el aire que se desvanecía. Se tambaleó al atrapar a Ledren. El peso del legionario empezó a arrastrarlos a ambos hacia el suelo. Más abajo, en el parque, un bosque de manos se estiraba para alcanzarlos. Corax controló la caída, en picado, poniendo sus reactores en su mochila de vuelo en plena potencia. El Primarca alzó a sus hijos unos centímetros antes de que los afligidos pudieran atraparle por los pies. Aceleró para alejarse de la multitud aullante. Corax dejó que el vendaval de descompresión le llevaba a través del agujero hacia el vacío. Cientos de mensajes de Vox le bombardearon desde todos los rincones. El ataque se había convertido en un caos. El vacío ya no bailaba con la guerra. El fuego de las armas había cesado desde prácticamente todos los cuadrantes de Zenit 312. Al igual que el Imperio, los Kerianos utilizaban tecnología de los servidores. En todos los cyborgs habitaba un cerebro humano, y aunque la mayoría eran algo lamentable y lobotomizado, eran tan susceptibles a la agresiva reconexión del limáfago como el de un ser normal. La batalla que circuncidaba ahora las casas constitutoriales de la ciudad. Los planes de Corax de tomar Zenit 312 de manera rápida e intacta se habían desmoronado. Los maestros de las sombras rescatados quedaban atrapados en el débil pozo gravitatorio de la ciudad, y mientras flotaban, controlaron su aproximación con ráfagas de sus reactores de estabilización. Las alas de Corax se plegaron, sus reactores se apagaron, los sistemas de emergencia automatizados de la gran galería desestaban, cerrando las salidas para contener la brecha para salir al resto de la ciudad. El flujo de aire disminuyó. Pronto los desesperados ciudadanos empezaron a morir por la falta de oxígeno. El Primarca se detuvo al dejar de descender y puso el box de su armadura para que emitiera en todos los canales. Escúchame, Agard de Zenit 312. Sus palabras estaban impregnadas de tal rabia que todos los que la escucharon se estremecieron. La atrocidad que ha perpetrado contra su pueblo no quedará impune. No puede esconderse. No puedo huir. La encontraré y la haré sufrir por sus actos de hoy. El cielo de la estática fue la única respuesta al pronunciamiento de Corax. Agard no respondió. Se giró hacia sus naves. Lleguen a la superficie. Les ordenó a los Mord Daytan. Mantengan una transmisión constante de sus balizas de señalización. Los vendremos a buscar. Debe volverse en ustedes. Se reajustó sus reactores para que se encendieran en el vacío. Dirigiéndose a la flota, voló tan rápido como pudo hacia el Salvador de la Sombra. El horror se desató en la nave artificial de Zenit 312. El virus de la era oscura tecnología, el animáfago, fue liberado por el archicontrolador Agard, con el único deseo de no darle la victoria que el Primarca Corax tanto luchará por obtener, y que daría razón a su forma de la guerra. Sin embargo, la liberación de ese virus convirtió a la población y soldados imperiales en bestias cerebradas más parecidas a zombies. Convirtió a la luna ahora en un punto sin valor estratégico que el Primarca quería, llenándolo de rabia y jurando una muerte terrible a Agard.
amenaza que le vuelve a mostrar su similitud con su hermano de los Amos de la Noche. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado a todos. Una vez más agradezco a The Peter One por sus comentarios en los videos. Te agradezco mucho que estés aquí después de tanto tiempo. Y les recuerdo que pueden seguir comentando, suscribiéndose y dándole like si eso es lo que les gustan. Y sin más que decir, nos vemos en la siguiente lectura. Su lamentador se despide.